Buenas noches, a continuación les voy a hablar sobre mi recensión que trata sobre una obra de Franz Kafka titulada La Metamorfosis. Franz Kafka fue un escritor judío que nació en Praga. Él, a pesar de haber estudiado Derecho, dedicaba sus tiempos libres a algo totalmente diferente, como lo es el arte de la redacción. Es por ello que gran parte de sus obras fueron rescatadas y publicadas luego de su muerte. Él se desarrolló y creció en un entorno profundamente influenciado por la burocracia, la industrialización y sobre todo una sociedad cada vez más despersonalizada, factores que influyeron directamente a la escritura de sus obras. La Metamorfosis fue publicada en el año de 1915 y se ha convertido en una de sus obras más importantes y emblemáticas. Ahora les voy a dar un breve contexto sobre de qué es lo que trata la obra. La Metamorfosis es una novela o cuento corto perteneciente al género narrativo y está escrito en prosa. Esta historia básicamente trata sobre un joven comerciante quien un día despierta aparentemente sin motivo, convertido en un insecto grotescamente gigante. A partir de este hecho seremos testigos de cómo el personaje trata de adaptarse a su nueva apariencia física y de cómo su entorno y la manera en la que se relaciona con él mismo cambian totalmente. La obra se puede decir que está compuesta por tres partes. En la primera parte podemos observar, como ya mencioné, el cambio físico del protagonista y sus primeros intentos por adaptarse. En la segunda parte, en cambio, podemos observar el cómo las relaciones sociales del protagonista cambian, específicamente con su familia, que es su círculo más cercano, y el cómo se va aislando de manera gradual. Finalmente, en la última y tercera parte, podemos observar el deterioro físico y emocional del personaje y su posterior muerte, que es representada como algún tipo de liberación. Esta obra no debe ser tomada de manera literal, solo como una forma mágica de representar a la transformación o al cambio, sino como una profunda metáfora. El autor utiliza este recurso para hacer una crítica a la sociedad sobre cómo se ha acostumbrado a valorizar a las personas en base a qué pueden ofrecer estas o a qué tan funcionales pueden llegar a ser. Cuando dejan de serlo, estas son desechadas o dejadas de lado. A continuación les voy a hablar sobre algunos puntos importantes para entender la obra. El primer punto es la transformación como símbolo de deshumanización. Como ya mencioné antes, Gregor Samsa se convierte en un insecto. Esto quiere decir que él antes era un sostén económico para su familia, pero al perder abruptamente esta capacidad de darles algo económicamente en este caso, pierde el valor incluso ante los ojos de las personas más cercanas para él, de sus seres más queridos. Esto evidencia el cómo en la sociedad dejamos de lado a personas con ansiedad, depresión y otros factores. Y esto a su vez, la figura del insecto representa el símbolo de todo aquello que repugna, de todo aquello que es nuevo y desconocido y de cómo las personas se comportan ante lo desconocido. El siguiente punto es la familia como reflejo de rechazo social. Esto se puede evidenciar muy claramente, específicamente y de manera principal con su hermana, que en un inicio se mostraba más tolerante e incluso era quien le llevaba la comida a Gregor Samsa. Pero una vez que ella observa que con el pasar de los días esta situación no mejora ni cambia, comienza a dejarlo de lado y a comportarse básicamente como los demás, incluso como su padre, quien llega a ser violentamente físico con él. Por otro lado, la madre del protagonista, aunque era más comprensiva, estaba totalmente llena de miedo. Es así que en esta obra podemos evidenciar el fariseísmo. La hermana es una representación de cómo las personas pueden cambiar su actitud dependiendo de cómo perciban a otra persona. El siguiente punto a tomar en cuenta es el lenguaje, la incomodidad y la culpa. Aunque Gregor Samsa ya no es un humano, él sigue sintiendo, temiendo y pensando como uno, pero al momento de querer transmitir este sentir, no logra hacerlo, pues los sonidos que transmite son grotescos y los demás no logran entenderlo. Esto solo hace que él se sienta más aislado y que sienta que su vida no tiene ningún tipo de sentido. También se llega a sentir culpable de no ser funcional, culpable de no poder devolverle o de darle lo que antes le daba a su familia. Como siguiente punto tenemos el desenlace, la muerte y la liberación. Desorientado, solo, hambriento, completamente rendido, Samsa se arrastra hacia su final. Finalmente, él muere. Su muerte no es vista como algo dramático o como algo triste. Para su familia, esto será una profunda liberación sobre la carga que representaba para ellos. Posteriormente, ellos saldrán a caminar, saldrán a pasear, conseguirán un nuevo apartamento,
se cambiarán de casa e incluso la figura más prometedora pasará a ser ahora la hermana. Y esto es un ejemplo de cómo las personas pueden adaptarse a los cambios de manera tan cruel, cómo pueden dejar de lado situaciones que parecían el final, incluso llegando al olvido, cómo se puede dejar a las personas de lado cuando éstas se vuelven un parásito para la sociedad. Como último punto tenemos la vigencia de la metamorfosis en la actualidad. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Franz Kafka no presenta ningún tipo de reconciliación o de redención, sino más bien demuestra el lado más humano de las personas. Logra crear un personaje que, a pesar de que no tiene una figura humana, se comporta como tal. Como ya mencioné antes, él no nos deja un mensaje bonito como en la mayoría de las historias, sino que se nos deja un mensaje que nos dice hasta dónde llega la empatía de las personas, hasta dónde llega el buen trato de las personas cuando dejas de ser servible para ellos. Muchas gracias.